Bienvenidos porque aprender es divertido. Así que pónganse cómodos, alisten lápiz y papel e inicien el recorrido. Esta vez miraremos conjunto unitario, también llamado singletón. Recuerda que es aquel conjunto que tiene un solo elemento. Por ejemplo, el conjunto A tiene a 2 como único elemento. El conjunto B aparentemente tiene 3 elementos, pero si observamos detenidamente nos damos cuenta de que todos los elementos son iguales. Por ende, se definiría a B con 7 como único elemento. Veamos algunos ejemplos más. Para el conjunto A, 5 es su único elemento. El conjunto G está determinado X tal que X pertenece a los números naturales. 5 es menor que X y X es menor que 7, siendo 6 el único número natural que puede representar a X. Para el conjunto O nos dice lo siguiente: X tal que X es presidente del Perú. En este caso, Martín Vizcarra sería el único elemento en la actualidad. Para el conjunto R tenemos aparentemente 7 elementos. Sin embargo, al darnos cuenta que todos ellos son iguales, los eliminamos y nos quedamos con un único 7. Para el conjunto E nos dice X tal que X pertenece a los números naturales, siendo X mayor que 17 pero menor que 23. Los valores para X que serían los siguientes: 18, 19, 20, 21 y 22. Sin embargo, si seguimos leyendo, aquí hay un dato extra y nos dice que X es un número primo. De los números ya citados, el único valor primo que cumpliría esta condición sería 19, siendo así E un conjunto unitario. Sigamos. Si los siguientes conjuntos son unitarios, hallar el valor de X. Observemos. Sabemos de que el punto y coma delimita un elemento de otro. Entonces, aparentemente aquí hay 2 elementos. Pero ya nos habían mencionado de que esto era unitario. Por ende, cuando aparentemente hay más de un elemento y te dan como condición de que este conjunto es unitario, significa que todos los elementos son iguales. Es decir, en este caso X valdría 719. Para el conjunto R haríamos lo mismo. En este caso, X valdría 13. En el conjunto O, te llenan de muchos elementos. Aparentemente hay 5. Sin embargo, por el antecedente de ser unitario, todos estos elementos deberían ser iguales. Por ende, si nos preguntan por el valor de X, simplemente X sería el valor conocido que estoy observando, que en este caso sería 56. En el conjunto F, X sería 27. Y en el conjunto E, donde también tenemos muchos elementos, pero el único que nos importa en este caso es X. Y el único valor observable es 22. Por ende, X es igual a 22. A ver, veamos un ejemplito. Determinar por extensión el siguiente elemento E, que nos dice 4x más 9, tal que X pertenece a los números naturales, siendo X mayor o igual a 6, pero menor que 15. Y aquí hay una condición más. X es un múltiplo de 5. Veamos. Si nos dice mayor e igual que 6, iniciamos en 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Me quedo en 14 porque me dice menor que 15. Sin embargo, tomemos importancia a esta condición. Múltiplo de 5. De todos ellos, ¿quién cumple esa condición? Al decir múltiplo de 5, se refiere que haya sido este 5 multiplicado por algún valor y uno de estos debiera ser su respuesta. Busquemos entonces. Muy bien, lo encontraste. El único valor que cumple ser múltiplo de 5 es el 10. Entonces, solo a ese único valor yo le doy la condición del conjunto que me pide, que en este caso es 4x más 9. Siendo x 10, sería 4 por 10 más 9, que resulta 49. Entonces, E estaría determinado por el elemento 49, siendo también un ejemplo de conjunto unitario. A ver, sigamos. Si el siguiente conjunto es unitario, hallar el valor de A más B. Observa, todos estos conjuntos aparentemente tienen más de un elemento,
Pero recuerda que si te dice que es unitario, todos ellos son iguales. Por ende, A en este caso valdría 7, B también valdría 7. Y si te pide hallar A más B, tú tendrías lo siguiente. 7 más 7, 14. Veamos el siguiente ejemplo entonces. Si en este caso el valor conocido de estos 4 elementos es 23, reemplacemos en el resto, porque sabemos de que para conjunto unitario todos sus elementos son iguales. Entonces A sería 23 y B también sería 23. Del mismo modo que X también valdría 23, pero en este caso no nos pregunta sobre X, solo nos pide A más B. Por ende, 23 más 23, valor de A y valor para B, resultaría 46. Veamos el que sigue. Si en este caso el valor conocido es 20, reemplacemos en los siguientes elementos. A también valdría 20, B del mismo modo, y por supuesto que Y también valdría 20. Pero como les menciono, de Y no nos pregunta. Entonces solo tomemos los valores para A y para B. 20 más 20, 40. Y estamos dando la respuesta de lo que nos pide. El siguiente ejemplo nos pide A más B. Sin embargo, yo no encuentro a A como único elemento. Tampoco encuentro a B como único elemento. Los encuentro juntos. Entonces, si tú sabes que un punto y coma delimita a un elemento, tú sabes que antes de este punto y coma estuvo 38. Después de este punto y coma, por la condición de ser unitario, también debería estar 38. Lo mismo, después de este punto y coma, debiera estar 38. Igual para aquí, después de este punto y coma, debería estar 38. Solo que está expresado de diferente manera. Entonces, como a nosotros lo que nos interesa saber es A más B, y tú sabes que entre este punto y coma y este punto y coma se encuentra el número 38, entonces reemplazamos y diríamos de que A más B resulta 38, por ser este el elemento conocido. Vamos subiendo el nivel y compliquemos un poquito la situación. El conjunto B está determinado. Como puedes observar, aparentemente tiene 3 elementos, pero bajo el antecedente de ser B un conjunto unitario, ya sabemos de que después de este punto y coma se encuentra aquí un 24, lo mismo para este tercer elemento, también es 24. Entonces lo que vamos a hacer es, mediante una ecuación, igualar al valor conocido, que en este caso es 24. Observa, tengo el segundo elemento representado por X más Y igualado a 24. Sin embargo, al tener 2 variables me va a dificultar operarlo. Entonces, hallemos el tercer elemento frente a 24. Nos quedaría así: 3x más 9 igual a 24. Aquí solo tengo una variable, entonces es una ecuación muy fácil de resolver. Sigamos entonces. Me quedo con 3y, este más 9 al pasarlo al otro miembro cambia de signo. ¿Ok? Nos quedaría de más 9, cambiaría por menos 9. Entonces sigamos la operación, 24 menos 9 resulta 15. Del mismo modo, este 3 que está multiplicando a la variable y pasaría al otro lado dividiendo. Nos quedaría y igual a 5. Una vez que yo ya tengo el valor de y, yo podría reemplazar en mi primera ecuación. Observa. Nos quedaría x más 5 igual a 24. Hagamos el mismo procedimiento. Este más 5 pasémoslo al segundo miembro. Nos quedaría x igual a 24 menos 5. El signo ha sido cambiado en el número 5. Entonces de ahí que x es igual a 19. Ya tenemos el valor de x, mediante el análisis de que todos estos elementos son iguales. Y lógicamente utilizo el valor conocido, que en este caso es 24. El siguiente. Te dice, si el siguiente conjunto es unitario, hallar A más B más C más D más E más F. Observa los elementos que tienes aquí. Muy sencillo. Si tú sabes que todos ellos son iguales, entonces empiezas a reemplazar. Para aquí valdrá 4, para aquí valdrá 4, E más 1 también valdrá 4, F más 2 valdrá 4. De ahí que tú ya tienes el valor de E.
porque 3 más 1 te resulta 4. Lo mismo podríamos hacer para f. 2 más 2 te resulta 4. Sin embargo, tú hasta el momento has hallado solo el valor de e y de f. Te faltaría de a, de b, de c y de d. Entonces, si tú te das cuenta, hace rato decíamos que si se encuentra entre un punto y coma, es el elemento, y al ser unitario, este elemento tendría que repetir con el dato conocido, que en este caso es 4. Significa que a más b valdría 4, ¿verdad? Y lo mismo haríamos para c más d. También tendría un valor de 4. Entonces reemplacemos el enunciado que nos pide. Nos pide todo esto. Podríamos reemplazar el valor de e, que ya conocemos, el valor de f, también conocido, y el valor de a más b, que es el mismo elemento dado, en este caso 4. 4 para a más b, 4 para c más d, 3 para e y 2 para e. Hacemos la sumatoria general y resulta 13. Perfecto. Es bastante sencillo trabajar los conjuntos unitarios bajo la premisa de que al presentarte algunos de ellos con muchos puntos y comas, delimitando supuestamente muchos elementos, tú tienes que tener en cuenta de que todos ellos tienen que ser iguales y buscar la mejor ecuación que acomode su solución. Entonces te dejo aquí algunos ejercicios para que lo hagas en tu cuaderno de aritmética y los presentes de regreso a clases. Ponle pausa al video y empieza a desarrollar los ejercicios. Nos vemos.